Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy el pastor Miguel Jones, aquí en Agua Viva Internacional. Y este es tu programa Agua Viva TV. Me da muchísimo gusto nuevamente poder comunicarnos con ustedes a través de este medio y traer una palabra fresca del cielo para sus vidas. Y el día de hoy yo quisiera hablar acerca de las necesidades. Y quiero tomar, por ejemplo, Juan capítulo 6. Y si tú tienes tu Biblia, acompáñame en Juan capítulo 6. Y si no, no hay problema. Tú puedes ver en la pantalla los versículos que voy a ir compartiendo. Debemos saber que la palabra de Dios es tan hermosa, tan preciosa. Y me encanta leer la Biblia. Tengo más de 55 años leyendo la Biblia. Y sigo aprendiendo cosas nuevas diariamente de parte de Dios. Qué gran tesoro es la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, verso 1, dice: Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. ¿Por qué? Porque veía las señales milagrosas que él hacía cuando sanaba a los enfermos. Y pues en el verso 2 es muy interesante notar el porqué, el motivo que muchísima gente, casi toda la gente le seguía a Jesús. Jesús tenía unos discípulos que también le seguían. Pero ellos eran diferentes. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado todo para seguirle a Él. Porque lo llamaron a Él. Porque lo vieron a Él como Salvador. Sabían que Él era muy especial. Que Él era Dios en la carne. Que Él era su Salvador. Entonces ellos dejaron todo para seguirle a Él. Pero las grandes multitudes le seguían a Jesús. No porque sabían quién era. No porque querían darle algo, sino porque ellos tenían la curiosidad de ver milagros y le seguían. De hecho, en el principio, todos en nuestra vida cristiana seguimos a Jesús por ese motivo. Casi todos. En el principio seguimos a Jesús para ver cómo Él nos puede bendecir. Para ver cómo Él puede ayudar a nuestra familia, cómo Él puede sanar un matrimonio, cómo Él puede sanar mi matrimonio. Entonces, en el principio la gente le sigue a Jesús por otro motivo, pero en el trayectorio tenemos que experimentar un cambio, donde no podemos seguir a Jesús siempre por lo que Él nos va a dar a nosotros, sino tenemos que experimentar un cambio. Y decir: ahora, Señor, yo te sigo por lo que yo te puedo ofrecer. Yo te puedo dar mi tiempo, yo te puedo servir, yo puedo seguirte porque yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que eres el Mesías. Entonces yo espero que con el trayectorio tú no sigas a Jesús por lo que solo Él te puede dar, sino que tú le sigues y te ofrezcas por lo que a Él, porque Él merece que le demos todo a Él. Ahora aquí seguimos en el verso 3. Dice: Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Y ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Esta Pascua era una celebración que los judíos hacían cada año. Y en la Pascua, que comenzó en los tiempos de Moisés, estamos hablando algunos 3,000 años antes aproximadamente, los judíos celebraban la salvación y la salida de Egipto. Salvación de Egipto, salvación de una vida de esclavitud con Faraón. Y salieron, y cuando celebraron la Pascua, pues sacrificaron un cordero y pusieron la sangre en la puerta, y eso trajo salvación y protección. Y luego comieron el pan sin levadura.
Entonces, una vez al año, en la misma fecha, año con año, los judíos celebraban la Pascua. Y era algo que los judíos casi en todo el mundo lo hacían. Hubo un pequeño tiempo en el Antiguo Testamento, 2 o 3 veces que dejaron de practicarlo, pero en manera casi constante y general, los judíos lo practicaban. En el tiempo de Jesús fue algo que se practicaba. Entonces, aquí vemos a Jesús que Él está consciente de que el tiempo de la Pascua se acerca. Y Él ve una gran multitud, muchísima gente. La Biblia nos habla de que eran 5,000 hombres, probablemente unos 5,000 o más mujeres, unos 10,000, 15,000, hasta 20,000 niños, jóvenes, adolescentes. Entonces estamos hablando de una gran multitud de quizá 25,000 personas, puede ser más o un poco menos. Y el tiempo de la Pascua se acerca y Jesús quiere dar a entender un mensaje que Él es el pan de vida, que Él es el Salvador del mundo, que Él es quien sacia nuestra hambre. Y entonces Él le pregunta, aquí en el verso 5, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y cuando Jesús le hace esta pregunta a Felipe, lo hacía para probarle. Dice en el verso 6, lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y cuando hay una necesidad, aquí había una necesidad, porque esta multitud era muy numerosa y no había restaurantes, no había tiendas que pudieran venderles a todos el alimento. Uno que otro quizás tenía alimento, pero la gran mayor parte no tenía alimento porque ya tenían algún tiempo siguiendo a Jesús. Entonces Jesús quería darles de comer, y Jesús quería no solo darles a comer físicamente y suplir esa necesidad, porque Jesús quiere hacer eso con nosotros, pero Jesús también quiere suplir nuestra mayor necesidad, que es nuestra necesidad espiritual. Entonces Jesús quería revelarnos que Él era el pan de vida. Entonces Él le dice a Felipe, y le decía probándole a Felipe, fíjate que Dios usa las necesidades para probarnos, Cuando tenemos una necesidad, nuestro corazón se expone. Y Jesús en la Biblia, en Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, Jesús fue tentado por el enemigo. La Escritura nos explica muy bien que Jesús había ayunado 40 días, es decir, no comió en esos 40 días. Yo pienso que Él sí tomó agua, pero Él no comió alimento sólido. Ninguna fruta, ningún pan, ninguna carne, no comió huevo. Y durante 40 días, y dice la Biblia que después tuvo hambre, tenía una necesidad tremenda de comer. Y en las necesidades muchas veces hay tentaciones y muchas veces hay pruebas. Y Jesús fue tentado. El diablo le dijo, oye, mira, si tú ves estos panes allí, ¿por qué no los conviertes esas piedras en pan y te los comes? Pero Jesús dijo, yo no te voy a hacer caso. A pesar de que tenga hambre, a pesar de que estoy necesitado, yo solo voy a servir a mi Dios. Y Jesús le contestó, no solo de pan física vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y en ese momento Jesús estaba probando a Felipe. Y bueno, Felipe hace matemáticas, ¿no?, en su cabeza.
Está viendo toda la gente allí. Y comienza a decir, no, pues 100, 200, 1000, 2000, 3000, 25,000 personas. Y dice, wow, 25,000, ahora el pan cuesta tanto. Y dice, ¿sabes? 8 meses de salario no bastaría para darles a cada uno un pedacito de pan. O sea, aquí estamos hablando de una gran, pero gran necesidad. Y sabes que a veces en nuestras vidas hay una gran necesidad. A veces sentimos y vemos la necesidad. Tal vez tú que estás viendo este programa el día de hoy, tú dices, Pastor Mike, sabes que yo tengo una necesidad emocional. Yo tengo un hueco en mi interior. Yo me siento lastimado. Yo me siento triste. Yo me siento frustrado. Yo tengo una necesidad en mi interior, en mi hombre interior o en mi mujer interior. O tal vez tú tienes una necesidad económica, o tal vez es una necesidad de otra cosa, ¿verdad? En tu familia o en las relaciones interpersonales, o tal vez una necesidad de trabajo. Y hay muchas necesidades en la vida. Y algo que yo quiero decirles hoy es que no importa qué tan grande sea la necesidad, Jesús es la fuente. Él es quien suple nuestras necesidades. Pablo dice en Filipenses 4:19, él dice a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que les hace falta, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces Dios es quien suple nuestras necesidades. Si eres un joven y el futuro está por delante y tú dices, me da temor, yo no sé cómo lo voy a hacer para comer, para pagar la renta, me quiero casar, necesito dinero para el transporte y tantas cosas, tantas necesidades. ¿Sabes? Descansa en Dios. Escucha la voz de Dios y obedece a Dios. En la Biblia es un principio que vemos, que cuando oímos a Dios y obedecemos su voz, Él suple nuestras necesidades. Y no hay necesidad que Él no puede suplir. En la Biblia está llena de historias milagrosas que Jesús suplía necesidades. Para Dios no hay nada difícil y para Él no hay nada imposible. Entonces, aquí en esta historia, Andrés estaba allí cerca. Jesús está hablando con Felipe, preguntándole, mira Felipe, toda esa gente tienen hambre, Felipe, tienen una necesidad. Oye Felipe, ¿qué te parece si nosotros le damos de comer? ¿Cómo lo vamos a hacer para comprar pan para todos ellos? ¿Cómo lo vamos a hacer para conseguir pan para todos ellos? Pero Jesús estaba probándole porque ya sabía lo que Él iba a hacer. Jesús siempre sabe lo que Él va a hacer. Lo que Él quiere es que veamos que Él es la fuente. A veces yo no sé cómo lo va a hacer. A veces yo no sé cuándo lo va a hacer. Pero yo sí sé quién lo va a hacer. Es Jesucristo que te va a saciar tu necesidad. Es Él que va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y allí estaba Andrés. Y Andrés está escuchando lo más probable, la plática que Jesús estaba teniendo con Felipe. Y entonces Andrés dice, mira, pues aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, 2 pececillos, peces pequeñitos. Y luego él dice, pero pues ¿qué es esto, no? Para una multitud tan grande. Pero Jesús dice, dámelos. Y se lo entregaron. Y cuando nosotros damos a Jesús lo que tenemos y le abrimos las manos y le abrimos el corazón
Y sabes, en nuestras manos no nos alcanza. En nuestras manos nos falta. Pero en manos de Dios, Él lo puede multiplicar. Él lo puede usar. Y Jesús toma estos panes y esos peces y los multiplica. Y sobraron. Todos fueron saciados. Todos comieron a gusto. Y hubo 12 canastas que sobraron y recogieron los pedazos. Entonces vemos que Jesús suple la necesidad. Y pues el día de hoy, amigo, amiga, que estás viendo este programa, sea la necesidad que tú puedes tener, Dios sabe suplir tu necesidad. Oye la voz de Dios. Obedece la voz de Dios. Deposita tu necesidad ante Él y confía en Él. La Biblia dice en Filipenses 4, versos 6, 7 y 8, dice: sean conocidas vuestras peticiones ante Dios con acción de gracias. A Dios le gusta que traigamos nuestras necesidades a Él, nuestras peticiones a Él. Y Él es quien va a suplir cada una de ellas. La Biblia dice que Él sabe lo que necesitamos, aún antes de que nosotros le pidamos. Gloria a Dios por eso. También hay otra historia que me bendice muchísimo, que viene aquí en el libro de Juan, capítulo 2. Y es la historia cuando Jesús convierte el agua al vino. Y en esta historia está narrada aquí en Juan 2, del verso 1 al 12. Y yo no voy a leer los 12 versos, pero tú los puedes leer en tu Biblia y puedes entender esta historia. Estas parejas se habían casado y el día de la boda les faltó el vino. Y esto era una vergüenza enorme para el matrimonio, porque el matrimonio, pues compran las flores y preparan el lugar, y no sé, el vestido, el traje, piensen cuántos invitados va a haber, y prepara un alimento y bebidas, y pues tiene todas las sillas y las mesas, tantos preparativos, ¿no? Y en el momento de que la ceremonia terminó, ya se casaron, ya dijeron, los declaro marido y mujer, puedes besar a tu esposa, qué chido, qué padre, ¿verdad? Todos se gozan y ya están sentados, ¿verdad? En las mesas, y alguien le trae un papelito al novio. Y en el papelito él lo agarra pensando que a lo mejor dice: oye, qué lindos se vieron, muchas felicidades. Pero no es un papelito de esos de felicitación. Es un papelito que dice: ¿qué crees? Se nos acabó la bebida. ¿Qué vamos a hacer? Y ese pueblo, pues es un lugar chiquito, Caná de Galilea. No es un pueblo, no es una ciudad grande. Es un pueblito muy chiquito. Entonces, no había manera de conseguir vino para todos los invitados. Y iba a ser necesario que el novio dijera: bueno, pásenme el micrófono, y él tendría que decir algo como: quiero pedir una disculpa, porque no tenemos bebida. Lo siento mucho, para mí es un dolor, es una vergüenza, pero es la realidad. Y algo que me fascina de Jesús es que Él no vino a exponer tu vergüenza. Él vino a cubrir tu vergüenza. Y Él vino a quitar tu vergüenza. Y Él vino a salvarnos de vergüenzas. Qué lindo es Jesús. Él es el Dios de toda gracia. Entonces, y esta pareja iba a tener una gran vergüenza, porque no calcularon bien la cantidad de alimento y bebida
con la cantidad de los invitados. Entonces, la mamá de Jesús se entera. Las mujeres yo les felicito porque siempre se enteran de todo, es que nosotros los hombres. Y la mamá se entera, ¿no? Era otra invitada y dice, oye hijo, Jesús, ¿qué crees? No tienen vino. La mamá se enteró y Jesús dice, yo sé, todavía no ha llegado mi tiempo. Yo voy a hacer los milagros cuando yo quiero, cuando Dios me indique. Ella se calla y dice, está bien. Se da unos pasos atrás, María, y dice a los servidores, haced todo lo que Él os dijere. Hagan lo que Él quiere que ustedes hagan. En el verso 5, en esta Biblia, Nueva Traducción Viviente, sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. ¿Saben lo que yo les digo a ustedes el día de hoy? Hagan lo que Cristo les diga. Oigan su voz y obedézcanlo. Y va a haber tu necesidad suplida. Y la Biblia nos explica que había unos tinacos allí, grandotes, donde cabía muchísima agua. Hazte cuenta como unos barriles grandes. Y Jesús dice, llenen estos tinacos de agua. Y fue un trabajo, ¿verdad? Porque tenían que ir al pozo a sacar el agua, a llevar el agua, vaciarlo, volver a ir. Y allí todos los sirvientes, pues vamos a hacerlo. Y comenzaron a sacar. Y ellos a lo mejor están pensando, pues les va a dar agua del pozo nada más, en lugar de vino. Es muy chafa, no es lo mismo. No es algo que la gente va a decir, wow, no, es pura agua. Pero cuando dice la Biblia que los llenaron hasta arriba. Y cuando Dios nos pide hacer algo, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo hasta tapar, hasta cumplir. Y llenaron los tinacos hasta arriba. 6 tinacos grandes. Y en ese momento Jesús dice, ahora saca un poco y lleva el agua al maestro de la sala, el jefe de todo, el gerente del evento, ¿no? El coordinador del evento. Y lo llevan el agua, pero el agua se había convertido en el vino más dulce y más sabroso que jamás el ser humano había probado. Y cuando él probó el agua convertido a vino, él dijo, wow, riquísimo. Y felicitó al novio. Le mandan otro papelito. Oye, bien hecho, ¿verdad? Siempre sirven el primer vino inferior o el primer vino mejor y luego al último el inferior. Pero te felicito porque tú primero pusiste el vino inferior y ahora el mejor. Y Jesús suplió la necesidad de esta pareja. Suplió la sed. En estas dos historias vemos cómo Jesús suple el hambre física, la sed física, pero también el hambre espiritual y la sed espiritual. Y entonces esta pareja ya no tuvo vergüenza, porque Jesús suplió su necesidad. Jesús vino y tomó nuestro lugar en la cruz. La Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús fue crucificado en un madero, en una cruz, totalmente desnudo. Sufrió una vergüenza en todos los aspectos. Pero él estaba el 100% confiado de que él iba a resucitar. En ese día en la cruz, cuando Jesús muere, las mujeres que le habían seguido de cerca estaban llorando. Fue horrible la muerte de Jesús.
Ser crucificado por medio de los romanos era una muerte muy cruel. Y fue triste. Pero Jesús sufrió la vergüenza. Y en esa cruz Él tomó tu vergüenza. Él tomó mi vergüenza. Él tomó tu pecado. Él tomó mi pecado. Él tomó el pecado y la maldición de todos. Y Él suplió nuestra necesidad más grande, que es conocerlo a Él, ser libre del pecado y tener vida eterna en Él. Y yo quiero decirte nuevamente, mi nombre es Miguel Jones. Estoy para servirte en Agua Viva Internacional. Y sé que cerca de ti hay una iglesia Agua Viva o una iglesia que predica la palabra de Dios. Y queremos ponernos a disponibilidad de ustedes, al servicio de ustedes. Les quiero invitar a una de nuestras reuniones este próximo domingo, donde tú vas a recibir una palabra, una promesa, y donde Dios va a ministrar a tu vida. Hasta la próxima vez. Este es tu programa, Agua Viva TV. Dios te bendiga. Volví a empezar, tú me salvaste, regresé a tu amor y hoy me rindo. Toma todo mi corazón.